Ahora vamos con el módulo 13, que es valores de funciones circulares en un número cualquiera. Lo que hemos visto antes en módulos anteriores era, por ejemplo, si teníamos nuestro círculo unitario, ya podíamos calcular el valor de todas las funciones circulares, por ejemplo, cuando el punto era P de pi medios. En este caso hicimos una construcción geométrica y pudimos aproximar o encontrar los valores de coseno de pi medios, seno de pi medios y en general de todas las funciones trigonométricas para pi medios. Lo mismo ocurría para pi cuartos, para pi y para varios de otros valores. Pero en general, pues esos no son todos los valores. Hay muchísimos otros valores, por ejemplo, uno que esté muy pegadito a pi medios, pero pues que no podamos expresar como un múltiplo de pi. Esto todavía no lo hemos visto. Pero bueno, podríamos intentarlo con cálculo, pero eso es otro tema que está más allá de los temas de preparatoria. Para preparatoria lo que vamos a ver es cómo usar una tabla en donde ya nos dicen los valores para los distintos puntos del círculo unitario. Ahora vamos a ver cómo utilizar esa tabla. Pero antes de verlo, vamos a recordar también lo que era un ángulo. Un ángulo era la abertura, por decirlo así, en palabras, era la abertura que se formaba con dos segmentos de recta. Por ejemplo, este es un segmento y el punto donde se cruzan podemos pensar que es el vértice en donde va a estar formado el ángulo. Y el ángulo era, como les mencioné, la abertura, es decir, es toda esta parte. Era la medida o el ángulo que se formaba. Y la medida de este ángulo se da en grados. Algunos comentarios respecto a los ángulos es que no importaba la medida de los segmentos de recta que formaran el ángulo. Lo importante era la abertura. Entonces eso era lo que se conocía como los ángulos y se consideraban en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que de la recta que consideráramos la base íbamos a recorrer en sentido contrario a las manecillas, y ese era el valor del ángulo positivo. Por ejemplo, si considerábamos esta como la base, entonces el ángulo o el valor del ángulo iba a ser esta porción. Si hubiéramos considerado a esta como la base, entonces el valor del ángulo iba a ser recorrer en sentido contrario, y todo esto iba a ser el valor del ángulo, pero iba a ser un ángulo positivo, porque estábamos recorriendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si por el contrario del segmento que eligiéramos como base recorríamos en sentido de las manecillas del reloj, este iba a ser un ángulo negativo. Entonces, por ejemplo, si elegíamos este como base, este hubiera sido el ángulo. Y si elegimos este como base en sentido negativo, todo esto hubiera sido el valor del ángulo. Y eso era lo mejor en cuanto a cómo se consideraban o formaban los ángulos entre los segmentos. Ahora bien, vamos ya con el cálculo de valores de nuestras funciones circulares. Otra manera o relación que surge entre el círculo unitario y los ángulos es que para cualquier punto en el círculo unitario lo identificábamos con P, por ejemplo, de alfa, como recordamos. Pero también podemos trazar una recta que vaya de este punto hasta el origen y otra recta que vaya del punto 1, 0 al origen, y con esto ya estamos teniendo dos rectas y podemos formar un ángulo. Entonces va a haber una relación entre el ángulo y el valor del segmento o longitud del arco que se forma desde el 0,1 hasta el punto P de alfa. Esta medida es la que se conoce como, o se da en radianes, esta medida del arco, y la medida del ángulo se da en grados. Y esos dos valores son los que nos dan las tablas para todos los valores de las funciones circulares o trigonométricas, que son los grados, que es el valor del ángulo que se forma entre los dos segmentos de recta, o radianes,
que es la distancia que hay del punto 1, 0 hasta el punto P alfa del círculo unitario. Entonces, ¿cómo se ven las tablas donde nos dan todos los valores? Pues se ven como estas. Hay una columna de grados y hay una columna de radianes. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento, los radianes se dan para la longitud del arco y podemos relacionarlos con un ángulo, y los ángulos se miden en grados. Entonces va a haber una columna de grados y una de radianes. También va a haber una columna donde nos indica el valor del seno, de la tangente, de la cotangente y del coseno, del valor que tengamos en cada fila. Es similar a como hemos visto la tabla de logaritmos. Pero también aquí surge otra columna, a diferencia de las tablas de logaritmos. Tenemos otra vez una segunda columna de radianes y una segunda columna de grados. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en la primera columna de grados va a partir del grado 0, o sea, sería desde este, no hay ningún ángulo de levantamiento, hasta los 45 grados. Y la segunda columna, o las segundas columnas, van desde los 45 grados hasta los 90 grados. Esos serían todos los valores. Y respecto a cada grado hay su radian correspondiente. Entonces podemos movernos libremente entre radianes y grados, ya que tenemos la equivalencia gracias a la tabla. Entonces, algún ejemplo, otro comentario más es que si el valor que nos piden calcular, ya sea en grados o en radianes, está, digamos, en las columnas de grados y radianes que están a la izquierda, digamos, el valor, por ejemplo, de 20 grados, sabemos que va a estar acá porque los valores en estas columnas van de 0 a 45, y 20 es más pequeño que 45, va a estar acá. Entonces, ubicamos, por ejemplo, el seno de 20 grados, estaría en esta posición, y sería el valor que está acá. ¿Por qué? Porque aquí está el valor del seno. Otra cosa sería que nos pidieran, por ejemplo, el valor del seno de 70. En este caso quedaría entre 45 y 90. Para calcular el seno de 70 no nos vamos a fijar en este valor, sino que la tabla, además, abajo nos trae también otra vez las funciones trigonométricas, pero con el valor cambiado, donde trae el seno es equivalente al coseno, pero buscándolas del lado derecho. Es decir, si ahora vamos a buscar un valor del lado derecho, debemos fijarnos en los valores que están abajo en la última fila, para el coseno, cotangente, tangente y seno. Si el valor que buscamos está en la columna izquierda, debemos fijarnos en los valores de arriba del seno, tangente, cotangente y coseno. Si está en la derecha, debemos buscarlo en la fila de abajo. Entonces vamos a ver unos ejemplos un poco más concisos. Por ejemplo, ¿por qué es esto? Bueno, pues por las propiedades que hemos visto antes, que el seno de x es igual al coseno de pi medios menos x. Las cofunciones. Y si recordamos cuánto valía o dónde está pi medios, pues en nuestro círculo unitario, pi medios se encontraba acá, que es precisamente el ángulo de 90 grados. Y entonces eso es lo que sucede. Por eso cuando estemos buscando un seno de 90, que está entre 0 y 45, si le restamos 90, si le restamos pi medios, caeríamos en esta columna. Y por eso lo que nos da, cuando estemos buscando un valor de acá, pero en esta columna, va a ser el coseno. Cuando estemos en esta columna y busquemos un valor para el coseno, vamos a buscar en esta columna y no en esta. Ok, entonces, por ejemplo, si queremos calcular el coseno de 1.4520 en radianes, pues ubicaríamos radianes. Los radianes en la primera columna llegan de 0 hasta 0.7895. Entonces 1.4520 debe estar
en la segunda parte, los que van de 0.78 hasta 1.57. Para eso vamos a nuestra tabla y ubicamos el valor, o intentamos ubicar el valor 1.4520, pero lo que nos topamos es que el valor más cercano es 1.4515. ¿Por qué no está exactamente el 1.4520? Bueno, pues porque hay una infinidad de números y no los podemos poner todos en la tabla. A pesar de que tiene muchos, hay una infinidad de números. Y por eso solo tenemos, aunque son muchísimos, no están todos. Lo que podemos hacer en estos casos, cuando no aparece, es encontrar uno aproximado, que en este caso el más aproximado es 1.4515, y como está del lado derecho, ubicamos el valor del seno en la parte de abajo. Entonces el valor del seno de 1.4515 estaría en esta posición y es 0.9929. Así es como estaríamos utilizando las tablas. Otro ejemplo sería calcular la cotangente de 0.1367. En este caso 0.1367 va a estar en la primera columna de radianes. Si ubicamos el 0.1367 en esta fila, más o menos, y nos vamos al valor de cotangente en esta columna, entonces el valor que buscamos está en esta posición, que en este caso es 7.2687, como nos dice la tabla. Y un último ejemplo sería también calcular la tangente de 1.4515. 1.4515 sabemos que está en la segunda columna de los radianes, pero para calcular la tangente de los valores que están en la segunda columna, otra vez nos fijamos en los valores para coseno, cotangente, tangente y seno, están abajo. En este caso sería nuevamente la fila de 1.4515 y ese valor para la tangente es 8.3450. Y así es como se estarían utilizando las tablas para cualquier número real.